not skilled to understand what God has willed, what God has planned. Crece y fructifica. Esa es la palabra de esta mañana. Crece y fructifica. Es el deseo de Dios que fructifiquemos. Lo primero que Dios le dijo a Adán fue que fuera fecundo y que se multiplicara. Si usted es un observador, encontrará que toda la creación tiene el diseño de crecer, de desarrollarse, de multiplicarse. Aún los físicos hoy dicen que el universo mismo está en expansión. Lo que nos estoy tratando de llevar en esta mañana a entender que es el deseo de Dios y es la voluntad de Dios que crezcamos académicamente, profesionalmente, socialmente, físicamente y en todas las mentes, que crezcamos, sobre todo también espiritualmente. No es el deseo de Dios que usted se quede como un bebé, ni en lo natural, ni en lo espiritual. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver un programa de esos, de National Geographic, esos programas que hay que verlos definitivamente a las 10 de la noche en adelante, porque los niños les da un susto, pues. De uno que tenía el problema, el síndrome, ¿verdad?, de que nunca quería terminar de crecer. Y era un hombre robusto, y en la noche había contratado hasta una enfermera para tenerle su Pepe grandote y se ponía pañal y que le cantaran. ¿Hasta dónde puede llevar el problema de crisis mental? Para que usted entienda. Pero es el deseo de Dios que nosotros nos quedemos ahí. Siempre ha sido el deseo de Dios crecer. Diga conmigo, crecer. El matrimonio debe crecer, la relación de pareja debe crecer, los cristianos debemos de crecer, la iglesia debe crecer. Dios ha puesto en nuestro corazón desde el principio que nosotros no estamos solamente para ser una iglesia grande, estamos para ser una iglesia que se multiplica. Porque todo en la creación de Dios crece, pero no sigue creciendo a un punto, sino debe de multiplicarse. Salió en los periódicos el problema de un muchacho, ¿no es cierto? ¿Lo vieron ustedes? Que tiene problemas, tiene gigantismo. No lo pueden parar, no lo pueden controlar. Yo le dije al Señor, ¿por qué no me diste un 10% de eso a mí? Porque ¿cómo quiere crecer uno cuando es un adolescente, verdad? ¿Quieren crecer los muchachos? Claro que sí. ¿Quieren crecer un poquito más? Las damas, pues como siempre dice su pastor, pues le facilitan la vida con estas prótesis que se ponen, ¿no es cierto? Ellas pueden crecer unos 5, unas 3 pulgadas más. Todo debe crecer y debe de fructificar. Diga la segunda palabra, fructificar. Es el deseo de Dios. La pregunta para un cristiano no es ¿por qué no crezco? La pregunta para un cristiano es esta: ¿qué está impidiendo que crezcamos? Si todo debe crecer, si mi vida debe fructificar, la pregunta que debo hacerme es: ¿qué está impidiendo que yo crezca? Porque es el deseo de Dios que crezca. Es como cuando una iglesia no crezca. Las personas que lo visitaron hoy por primera vez, ustedes nos dan aliento, nos dan ánimo. Nos encanta ver rostros nuevos en la casa del Padre. No porque estamos cansados de los otros, pero nos encanta ver rostros nuevos. Ustedes animan la iglesia, porque cuando algo no está creciendo, está muriendo, ¿cierto? Así es. Necesitamos aprender a entender que es el deseo de Dios que su iglesia crezca. Es el deseo de Dios que como cristianos crezcamos. Porque el Evangelio, y usted lo va a oír a lo largo de la iglesia y la casa del Padre, no solo es creer en Cristo, sino también crecer en Cristo. A ver si lo decimos. No solo es creer en Cristo, sino también debemos de crecer, debemos de madurar. Debemos de madurar en el Señor. La Biblia dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad otra vez de leche. La Biblia habla que tenemos que ser modelos para la iglesia, para nuestros hijos, para la comunidad, que nos miren, que somos personas maduras. Alguien dijo, se es joven una sola vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. ¿Cierto? Yo estoy en cita de consejería que ofrece mi trabajo, ¿verdad? Parte de mi trabajo. Y las quejas de ella a veces, pastor, es que es un inmaduro. Es un inmaduro. Y una señora se quejó, miren,
¡Qué tremendo! Se ganó 2 tickets para ir a Hawái y se fue él solo 2 veces. Tremendo. Se puede ser joven toda la vida, pero se puede ser joven solo una vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. ¿Qué impide el crecimiento? Hoy vamos a estudiar una de mis parábolas favoritas. Parábola deliciosa, dicha por el Señor, un rabino, un maestro. Los maestros tenían costumbre de contar parábolas, tomar un elemento de la vida natural, hacer una analogía para compartir una verdad profunda o fundamental. Muchas veces los maestros decían las parábolas y decían, ahí los dejo, para que pensaran, para que reflexionaran. No sé si usted disfruta muchísimo a veces esos maestros que te están diciendo las cosas y te ponen un ejemplo a la par. O los médicos, los odontólogos. Yo he estado en unas. ¿A quién quiere estar en tu clínica, doctor? Honestamente, uno va porque de verdad tiene que ir. Pero bendito Dios por las caries, porque si no, no fuéramos a tu clínica. Pero sabes, en realidad a mí me gustan los médicos cuando está explicando esto y se lo explica de otra manera, ¿no es cierto? Eso de estar explicando tanto tecnicismos a uno, a veces más bien lo atontan a uno, ¿verdad? Lo más fácil. Yo fui dependiente en una de las tiendas de esta ciudad y vendía cámaras fotográficas. Así que una vez llegó un señor y dice, fíjese que yo ando buscando, y salta mi compañero que estaba a la pared, una cámara. Usted necesita una cámara Pentax .5, le voy a recomendar tal diámetro, tiene tal apertura. Y se me queda. Vengo yo y le digo, ¿verdad que usted lo que necesita una cámara para tomar fotografías? Sí, le dice, eso es lo que quiero. ¿Qué le importaba? ¿No es cierto? A veces nos complicamos la vida, nos complicamos aún el matrimonio. Debemos de hacerlo más sencillas las cosas, ¿no les parece? Amén, casados. O amén, esposos. Esta parábola es deliciosa. Por favor, póngale atención. Hay unas verdades profundas aquí que debemos de rescatar. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer conmigo. Y estos son los que fueron sembrados en buena. Diga conmigo, buena. Los que oyeron la palabra y la recibieron y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Ese es el final. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, el verso 3. Oíd. Los maestros de la palabra, los maestros bíblicos, los rabinos, siempre querían llamar la atención de una u otra manera. Era imposible, por ejemplo, que Juan el Bautista no llamara la atención. Jesús con su mensaje siempre decía expresiones como oír, atender, escuchar. He aquí el sembrador salió a ¿qué? A sembrar. Un sembrador que no siembra no sirve para nada. Un predicador de la palabra que no predica la palabra no sirve para nada. El sembrador salió a ¿qué? A sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué pasó? Y se la comieron. Los discípulos, en una actitud sencilla que todos deberíamos de aprender en la iglesia del Señor. Cuando terminó la parábola, se fueron aparte y le dijo, explícanos por favor la parábola. Esa es una actitud sencilla que muchos de nosotros necesitamos aprender. No lo sabemos todo. Y a veces una actitud de sencillez, de humildad, de reconocer que necesitamos ayuda. Fueron aparte y Jesús les explica la parábola. Salte al verso 14, ¿qué dice? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Adversario, calumniador, el que está tirando dardos. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y Lucas, en su capítulo 8 que se lee la misma parábola, dice, para que no crean y se salven. De la semilla que se habla aquí es la semilla del trigo. ¿Usted conoce la semilla del trigo? Quizás no la conoce, pero bien que se la come. Porque hay el pan de trigo, la harina de trigo. De la semilla que se habla aquí es la semilla de trigo, la cual es una semilla que se esparce. Nosotros somos de origen mayense, por lo tanto, para nosotros era el maíz. Y el maíz, si usted fue campesino,
Yo aprendí, aunque no quería. El chuzo, mete los 3, 4 granos, no voy a meter uno, porque le va a salir bichín, es el otro, ¿verdad? Bichín, ¿se explica la palabra bichín? Bichín es del sur, creo. Y entonces, mete unos cuantos, y viene la planta del maíz, pero el trigo es diferente. El trigo, el sembrador salía, venía y traía, y la regaba. Algunos de esos granos no caían en la tierra que produce 30, 65 por uno. Caían donde estaba el camino de la cosecha de la tierra. Y los caminos se hicieron para caminar. Y los caminos se endurecen de tanto caminar. De hecho, hay caminos que se han hecho porque la gente así camina. Pues quizás usted no lo sabe, pero las carreteras que tenemos nosotros de aquí a San Pedro Sula son el mismo trazo, hasta ahora lo están cambiando, que hacían nuestros antepasados. Eran los caminos que ellos usaban. Y son caminos que se vuelven duros. Y por ser duros, obviamente, las semillas que caen ahí eran un fruto deleitoso ¿para quién? Para las aves. La semilla aquí no dejó ni siquiera, cayó, y la tierra ni siquiera la absorbió. No había humedad, no había las condiciones. Por lo tanto, solo sirvió para alimento de las avecitas. Jesús dice, si no sabemos oír y no sabemos retener, ¿qué es lo que nosotros le decimos a veces a los hijos? Que entra por un oído y sale. El sentido de escuchar, como Dios nos ha creado, es para que algo se nos quede. ¿Sabe usted que olvidamos después de 72 horas olvidamos el 95% de lo que escuchamos? Por eso ustedes, los que están estudiando medicina, tienen que darle y dar. ¿Por qué? Porque tienen que retener esa información. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué prediqué yo el domingo pasado? Usted empieza, ¿verdad?, a darle vuelo. Y tal vez se acuerda de algo. Bendito Dios que se acordó de algo. Como yo le digo a mi esposa, por lo menos que se acuerden de algo en la vida, los hipotes, le digo, con eso basta. Yo fui pastor de jóvenes, y para ser pastor de jóvenes uno no debe pensar que los hipotes van a ser totalmente entregados y devotos. Con tal que se les quedara el nombre de Jesús en su mente y su corazón, ya habíamos ganado. Recuerdo uno que estaba a la par y había piqueado a esas hipotes. Al fin puedo decir piqueado, Debbie, porque en El Salvador no decimos pico. El pico es el pico del gallo, pero aquí nos damos el pico. Menos mal que notamos, y no como, notamos. Y qué bueno. Y le dije a este joven que estaba a la par, porque lo tanteé yo de que estaba besando a unas hipotes. Y ese era en aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día los hipotes hacen esas cosas. Uno le pregunta y dice, mira ahí, ¿qué pasó? ¿Estás fluyendo allá? No, un roce nada más. Los hipotes hoy. Y le digo, mira hijo, debe tener cuidado, debe pensar en una relación, cuando uno se compromete. Sí, pastor, y llorando el cipote. Bien me acuerdo de él, Pedrinis, para no decir su nombre. Recuerdo que me estaba ahí. Y el pastor, usted sabe. Vaya, pues voy a orar por ti. A las 2 horas estaba piqueando tras mí. O sea, lo que se queda superficial en la vida fácilmente es ser usado por Satanás. Satanás le gusta a la gente superficial, la gente que no profundiza, la gente seca, o los duros de corazón, o duros de matar, son sus favoritos. Usted debe pensar en esta mañana que la palabra de Dios tiene todo el potencial para que usted tenga una vida exitosa. Tiene toda la vida abundante de Cristo. Amén. Ustedes saben en esta mañana que la palabra de Dios es poder. Amén. Es poder contra el diablo, contra el pecado, contra las fuerzas de tinieblas. Es poder para la bendición de la familia. Es poder para la bendición de la nación. Skill to understand what God is